Bienvenidos, soy Enrique Moradiellos, profesor de Historia de la Universidad de Extremadura, y quiero ayudaros a combatir esta epidemia que estamos sufriendo con las armas de nuestra mejor cultura. Quiero tratar de explicaros en qué consiste mi profesión, el oficio de historiador. Historia es una viejísima palabra bimilenaria que nació en Grecia en el siglo V antes de nuestra era, de la mano de Heródoto de Halicarnaso, el llamado padre de la historia. Quería decir entonces básicamente lo que quiere decir ahora, el proceso evolutivo que experimentan las sociedades humanas en su despliegue a través del tiempo y sobre el espacio. Es decir, el pasado que precede a nuestro presente, aquel de donde venimos. Los historiadores somos los profesionales que, sobre la base de las huellas, trazas, restos de aquel pasado que están en el presente, tratamos de indagar para explicar aquel proceso en una narración explicativa que quiere ser verdadera y que para ello se apoya en pruebas y evidencias demostrativas de esa veracidad. En el siglo XVIII los historiadores dieron un paso de gigante y configuraron los tres principios axiomáticos que definen el campo de operación de la disciplina. Vamos a repasarlos. El primero de estos principios se llama el principio de evidencia semántica crítica. Sencillamente nos pide que cualquier afirmación del orden histórico, del tipo que sea, quién descubrió América, cuándo terminó la Guerra Civil Española, esté siempre apoyado y soportado sobre pruebas empíricas, evidentes, demostrativas de esa veracidad. Es lo que llamamos las fuentes informativas de la historia, que son muy diversas. Son textos escritos de los contemporáneos, de los testigos de la época, son también a veces las fotografías del periodo, son también los restos arqueológicos que quedan en nuestro presente y a nuestro alcance, o son los registros toponímicos. Con ellos, el historiador trata de ofrecer un contexto explicativo que está sometido al imperio de las pruebas, que impide que su relato sea caprichoso, ficticio o novelado. El segundo principio no es menos importante, es el principio de causalidad genética o de negación de la magia. Impone a los historiadores el respeto a este principio. Nada de lo que se vaya a explicar en el proceso histórico puede estar causado, motivado o tener como origen factores metanaturales, suprahumanos, que no pertenezcan al mundo secular y terrenal. Esto quiere decir que en la explicación de los procesos históricos no tiene cabida agentes exógenos, insondables, inenarrables, como pudiera ser la divina providencia, la conjunción de los astros o la presencia de extraterrestres que dirigen los cursos humanos. Y el tercero de los principios es el principio llamado de significación temporal. Sencillamente nos impone a los historiadores el respeto a la llamada flecha del tiempo. El tiempo viaja siempre en una dirección, dejando el pasado cerrado, dirigiéndose hacia el futuro abierto a través del presente en construcción en el que estamos los protagonistas históricos. Este principio de respeto a la flecha del tiempo hace que los historiadores conviertan la cronología, la medida astronómica del paso del tiempo, en un vector de explicación irreversible de su relato histórico. Impone la cautela contra el anacronismo, la incompatibilidad de tiempos distintos, y también impone la exclusión de la anacronía, no tener referentes temporales. Es lo que nos permite hacer que sea imposible que un yanqui esté en la corte del rey Arturo, porque si es yanqui no es la corte del rey Arturo, y si es la corte del rey Arturo no es un yanqui. Pues bien, podéis preguntar ahora, ¿y para qué sirve una ciencia que se basa en estos principios? Pues sirve para dotar al hombre de conciencia histórica, y esto es una exigencia natural. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos, por naturaleza, seres sociales y seres temporales. Fíjense en esto. Nada más nacer, al poco de nacer, los hombres nos damos cuenta de que somos seres sociales porque descubrimos que no estamos solos, que estamos siempre rodeados, que como mínimo tenemos a nuestros padres, a nuestros progenitores, y de ellos recibimos todos los elementos que nos van a hacer humanos, la lengua, la cultura, las instituciones en las cuales nos desarrollamos. Pero además descubrimos también, al poco de nacer, que también somos seres temporales, porque descubrimos que no somos los primeros, que siempre hay otros antes de nosotros,
y que de esos otros también recibimos esos aportes que nos permiten convertirnos en miembros del grupo humano. Es decir, la historia nos envuelve a todos, individual y colectivamente, hasta el punto de que no es posible concebir ni el pasado, ni el presente, ni el futuro sin referencia a nuestra tradición, a nuestra evolución histórica. Por eso es tan importante saber algo de historia. La historia, por ejemplo, nos permite ponernos a leer el periódico y saber calibrar el alcance de las noticias, o saber situar en el tiempo y en el espacio a qué se refieren. Nos permite navegar continuo por Internet sin creernos todo lo que ahí aparezca, porque que esté en la red y sea información no quiere decir que sea conocimiento depurado ni científico. Finalmente, nos permite precavernos de armas para detectar la impostura, la falsedad. Por eso es tan importante saber algo de historia. La historia, por ejemplo, nos permite ponernos a leer el periódico y saber calibrar el alcance de las noticias, o saber situar en el tiempo y en el espacio a qué se refieren. Nos permite navegar continuo por Internet sin creernos todo lo que ahí aparezca, porque que esté en la red y sea información no quiere decir que sea conocimiento depurado ni científico. Finalmente, nos permite precavernos de armas para detectar la impostura, la falsedad, el bulo interesado, porque aquí las mentiras pueden ser ingenuas, más o menos benévolas, pero a veces son malévolas y verdaderamente crueles y letales. Por eso hay que estudiar un poco de historia y por eso tenemos que leer de cuando en cuando algo de historia. Muchas gracias por vuestra atención y mucho ánimo. Entre todos vamos a superar esta pandemia y entre todos vamos a hacer algo de historia.